le da una bofetada. Mal traducido. La palabra griega del Evangelio es rapisma, que no es bofetada, es porrazo, golpe seco dado con un palo, y le parte el tabique nasal. Eso es shock cerebral. Y cualquiera de nosotros hubiera insultado a aquel mal hombre. Y sin embargo, Jesús, ¿qué dice? ¿Por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué. ¿Por qué me pegas? Eso hace que se le salga un poquito el ojito de lo que sería el eje del otro. Y además, fíjense cómo tiene todo el cráneo. Eso se lo debemos no a un aro a través, que es como se representa habitualmente, mal hecho. Es un casco que se le encasqueta con el dolor de paroxismo que esto tiene que haber producido. Y no contentos con eso, dice el Evangelio que los soldados le empiezan a golpear con palos. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Por aquí les saluda el Padre Byron. Les traigo algo que es sencillamente espectacular. Más de 6 horas de contenido con el cual podrás hablar, difundir, promover la base científica, unido a la historia también, y por supuesto a la divina revelación, a la palabra de Dios, que demuestre o que apunte por lo menos a cualquier persona que busque sinceramente la verdad, a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que ahora, en este momento, vas a tener, si ves lo que te voy a proponer, la capacidad de compartir con las demás personas el fundamento de nuestra fe. Es que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Evidentemente, ese es solamente un apoyo. Lo que hace el Señor desde el cielo es enviarnos la fe, enviarnos su gracia. Hay que conocer los evangelios, pero cuán importante ahora es dar razones de nuestra esperanza. Y para esto muchas veces nos podemos valer de esto que tengo ahora que compartir contigo. Quiero agradecer al doctor Andrés Brito Galindo, que ha creado un canal de YouTube que se llama Teología para Gente Corriente, donde se ha subido este video y que yo lo que he hecho ha sido cortarlo y ahora publicarlo aquí para que tenga muchísima mayor difusión. En las próximas horas se irán subiendo cada una de estas partes. Intentaré subir todo ello para que puedas aprovechar de inmediato todo este contenido. Sin perder más tiempo, vayamos a devorar, a disfrutar todo este material. Bueno, pues llegado este momento solo me queda presentarle al primer ponente, don Andrés Brito Galindo, que entre otras cosas es doctor en periodismo, máster ejecutivo y COAS, licenciado en Sagrada Teología, técnico especialista en informática, productor de contenidos audiovisuales, experto en responsabilidad social corporativa, profesor de antropología educativa en el Instituto de Teología para Laicos de Tenerife, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Miguel de Cervantes de Valladolid y miembro de Édices, que es lo que hoy te trae aquí. Eso. Pues nada, vamos a dar comienzo y te dejamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Según relata el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret fue ajusticiado por las autoridades de su tiempo y condenado a ser crucificado. El Evangelio según San Juan indica explícitamente que tras su muerte, José de Arimatea, uno de los discípulos clandestinos de Jesús, pidió autorización a Pilato para retirar el cadáver. Dado que el cuerpo manaba sangre por la nariz y por la boca, colocaron alrededor de su cabeza un sudario que quedó profusamente manchado. Según la tradición, ese sudario es el que se conserva en Oviedo desde tiempo inmemorial. Se trata de una tela muy arrugada, agujereada y recosida que presenta unas huellas que merecen ser estudiadas. Para su análisis, los investigadores aplican la terminología que aparece en pantalla, haciendo una distinción entre el anverso y el reverso de la tela. Se observa con claridad un eje de simetría en la configuración de las manchas, ya que el sudario fue doblado por la mitad cuando la sangre todavía tenía la propiedad de empapar el tejido. Todas las manchas han sido convenientemente cartografiadas para poder comprender su configuración. Las personas que se hicieron cargo del cadáver de Jesús, según indican también los evangelios, lo envolvieron en una sábana limpia, tal y como era la costumbre de los judíos en el siglo I a la hora de sepultar. Esta sábana es lo suficientemente larga como para envolver el cuerpo de un varón adulto, cubriéndolo por delante y por detrás, tal y como se aprecia en esta animación. El Evangelio según San Juan también indica que el cadáver de Jesús quedó en el sepulcro envuelto en la sábana y que el sudario con el que le habían envuelto la cabeza quedó enrollado en un lugar aparte. El domingo por la mañana, cuando las santas mujeres acudieron al sepulcro para terminar de embalsamar el cadáver, descubrieron que el cuerpo había desaparecido.
Sin embargo, tanto la sábana como el sudario permanecían en el interior de la tumba, tal y como la comitiva fúnebre los había dejado colocados en el momento de la sepultura. La sábana se conserva en la ciudad italiana de Turín, pero el hecho de que presente manchas compatibles con las que podemos observar en el sudario de Oviedo indica que, probablemente, envolvieron el cuerpo de la misma persona el mismo día. Este congreso pretende explicar la correlación que existe entre las manchas de sangre presentes en ambas telas. En esta cariñosa presentación que me han hecho y que agradezco de todo corazón, se les ha olvidado decir una cosa muy interesante, y es que están ustedes delante de un aborigen de una isla tropical, porque yo soy chicharrero, yo soy de Tenerife. ¿Cuántos de ustedes han estado en Tenerife? Muchas gracias. ¿A cuántos les gustaría ir? Bueno, quiero que me digan, y por favor, los chicos del control, si me bajan un poquito la luz, se lo agradezco, para poder sobrevivir a este foco. Y dejen encendido también, porque necesito interactuar un momentito con el público. Quiero que me digan, si tienen la bondad, rasgos de cómo sería el ser humano ideal. Libremente. ¿Qué características tendría esa persona? ¿Y cómo eres tú? Bueno, alto, guapo, bien, maravilloso. ¿Qué más? Inteligente, gracias. Más. Generoso, estupendo. Otro. Humilde, sincero. Pues fíjense cómo la telepatía me ahorra de saliva muchísimo. Porque a lo largo de las veces en las que he dado esta conferencia, estas son las cosas que me han dicho, más o menos lo que ustedes han indicado también, por una razón muy sencilla, y es que a todos nos gustaría ser así. O también yo me planteo lo siguiente: ¿qué harías si te encontraras con una persona así? Yo te voy a decir lo que haría yo. Yo me pegaría a él como si fuera su sombra. Trataría de ver qué le gusta, qué proyectos tiene, qué es lo que le ilusiona, y de esa manera también aprender todo lo que yo más pudiera acerca de esa persona. Pues quiero hablarte de alguien que, por lo que sabemos de él, no solamente es así, sino que supera con creces esa descripción. Y te estoy hablando de una persona que vivió hace más de 2000 años en un rincón del Mediterráneo y que a lo largo de 3 años recorrió un territorio menor que Galicia para poder desarrollar la mayor revolución que se ha conocido en la historia. Y eso que no era ni un líder político, ni tampoco utilizó armas o violencia, ni tampoco escribió un solo libro que nosotros sepamos. Sin embargo, fue un hombre perseguido por las autoridades de su tiempo, aunque los violentos lo encontraban débil. Aún así, fue torturado de una manera terriblemente cruel y fue asesinado como tantos otros. Es decir, fue alguien que vivió bajo el dominio del imperio de aquel momento, que era Roma. Sin embargo, hoy, 2000 años después, 2.500 millones de personas, un tercio de la población del mundo, dicen que ese hombre está vivo. Pero no como le está Michael Jackson o Marilyn Monroe en el corazón de sus fans, que está vivo, de verdad, actuando en la historia. ¿Cómo es esto posible? Es la persona acerca de la cual más se ha escrito y hablado a lo largo de la historia. Eso que están viendo ahí es una pequeña biblioteca que hay en Asís, que tiene 50.000 libros que nos hablan continuamente de él. Hasta en los rincones más remotos del mundo, como la Antártida, se levanta un templo en su honor. Aunque no era un jurista, los sistemas jurídicos del mundo occidental se basan en las palabras de esta persona. Millones han sido torturados y asesinados por creer en él. Y en este momento hay personas que están dando su vida en algún lugar del mundo por ser seguidores de este hombre. Hoy dividimos la historia en dos y decimos antes de él y después de él. Y cada año miles de jóvenes dejan todo lo que tienen, se van al otro lado del mundo a seguir repitiendo sus palabras y sus acciones. En este momento hay personas que están muriendo pronunciando su nombre con el deseo de que sea esa la cara que le salga al otro lado de la muerte. Y también hay gente que dice que cada día se ponen en contacto con él a través de esa cosa que se llama oración. La pregunta con la que yo quiero arrancar mi exposición: ¿estará muerto este que preocupa a tantos vivos? Evidentemente te estoy hablando de Jesús de Nazaret. Que existió un personaje, lo sabemos a través de los
historiadores que nos hablan de ellos. Suetonio, Plinio, Tácito, Flavio. Tenemos muchos documentos que nos dicen cómo era esta persona. De hecho, quiero recomendarles un libro muy especial, que es un libro que ha sido escrito por alguien que ha venido especialmente desde Italia para poder acompañarnos. Por favor, tengan la bondad de darle un cariñoso saludo, una bienvenida de parte de España a la profesora Emanuela Marinelli, que la tenemos aquí delante. Póngase de pie, haga el favor. Es probablemente no, es la divulgadora más importante de todo el tema sintónico que tenemos en Italia. Y este libro yo se los recomiendo porque ahí todos aquellos que tengan dificultades para admitir que los evangelios son evangelios y son textos que nos hablan realmente de lo que nos están queriendo decir este relato, en ese libro escrito por ella, se llama Luz del Sepulcro. Pueden encontrar todos los datos arqueológicos, lingüísticos y escriturísticos que van a avalar estos documentos. Professoressa, io sono molto contento con il suo libro, è veramente impressionante. Voglio sentire le sue parole alla fine di questo congresso. Ya que estamos, tenemos también aquí a otro miembro eminente del equipo de investigación, el doctor Felipe Montero, que es el químico que ha estudiado el sudario de Oviedo. Por favor, otro fuerte aplauso para él. Tengan la bondad. Es un honor contar con ellos. Bueno, pues de todos los documentos históricos, repito, Suetonio, Plinio, Tácito, que nos hablan acerca de Jesús de Nazaret, yo me voy a quedar con 4 outsiders de la literatura universal, porque en sí mismos han generado un género literario, se llaman los evangelios. Pues bien, la palabra evangelio significa buena noticia, y yo les voy a dar un elemento para poder interpretar los evangelios, y es que antes de abrirlos para leerlos, o antes de escuchar que alguien lea el evangelio, piensen, qué buena noticia me va a transmitir este escrito para mí el día de hoy. Y esa es una forma magnífica de poder estar centrados en el mensaje que nos quieren transmitir. ¿Cómo era el físico de Jesús? Pues miren, a través de los evangelios no lo sabemos. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es una cosa que no le interesa a los evangelistas. Los evangelistas se centran en otra cosa. Solo hay una descripción física en todos los evangelios y es la de Zaqueo, puesto que se nos dice que Zaqueo era bajito de estatura. Bueno, sin embargo, el teólogo tiene la misión de leer entre líneas y de entresacar de los textos evangélicos datos. Y atendiendo a esos textos sí podemos saber que Jesús era un hombre que estaba en buena forma, porque se nos dice que bajó de Jerusalén a Jericó y esos son unos 25 kilómetros en una jornada de camino, eso son 6 horas. Para poder hacer eso tenía que tener un porte atlético. Además sabemos que duerme en una barca agitada por las olas y sabemos también que se despertaba muy temprano para irse a hacer oración. Sin embargo, sí que hay un rasgo que llama la atención de los evangelistas y es la mirada de Jesucristo. ¿Cómo sería esa mirada que era cálida frente a aquellos que le necesitaban y que era también desafiante en contra de sus enemigos? Hay un momento en el Evangelio en el que dice que Jesús, estando rodeado de todos aquellos que querían acabar con él, los mira de forma circular. En griego se dice cicladé. Y eso, estudiado por los especialistas, dicen que es una congruencia, una cohesión psicológica interna extraordinaria por parte de este hombre. Jesús es una persona que llama la atención también por su personalidad, porque en cualquier momento que abramos el Evangelio nos vamos a encontrar con que está de parte de los que no tienen voz y que de manera particular tiene un trato muy bonito con los niños que en aquella sociedad, hasta que no cumplían los 13 años y llevaban el rito de la bar mitzvá, prácticamente no tenían derechos ninguno, y con las mujeres, que tenían menos derechos que los niños. Que nosotros sepamos, Jesús de Nazaret es el único maestro judío de aquel tiempo que admite a las mujeres en su predicación y las respeta, habla con ellas y les da también misiones interesantes. Sin embargo, es cuando escuchamos sus palabras cuando quedamos realmente conmovidos. ¿Por qué? ¿De qué habla este hombre? Pues de todo es capaz de sacar
buscar una enseñanza sublime y maravillosa, capaz de ser comprendida tanto por el catedrático como por el ignorante. Las redes de los pescadores, una perla preciosa, las nubes del cielo, los lirios del campo, los juegos de los niños, de todo es capaz de sacar esa enseñanza. Y las multitudes le siguen con tal de escucharle. Es un hombre libre y liberador. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que nos atenaza, lo que nos atrapa en la actualidad? Pues nos atrapa la fama. A él la fama no le interesaba para nada. Cuando lleva a cabo alguna curación, lo primero que le dice al beneficiario de ese milagro es: calladito, no se lo digas a nadie. Nos atrapa el dinero. Él dice: yo no tengo ni dónde reclinar la cabeza esta noche. No tiene dinero. Nos atrapa el poder, ya vimos que él no quiso ser líder político. Nos atrapa la familia. Hay un momento en el Evangelio en el que sus familiares van a buscarlo porque piensan que tienen que hablar con él, ya que está generando un escándalo. En ese momento también iba María. Yo estoy convencido, según dice el Evangelio, de que María fue para evitar pues que hicieran pasar a Jesús un mal rato. Y sin embargo, él dice que familia es aquellos que cumplen la voluntad de Dios, con lo cual nos incluye también a nosotros. Los amigos tampoco le atrapan. Nadie quería a Pedro más que Jesús, y sin embargo cuando Pedro, que no entendía nada, pobrecito, quiere apartarlo de su misión, Jesús también lo reprende. El miedo tampoco hace mella en él, de tal forma que frente a su enemigo en aquel momento, Herodes, por ejemplo, él no tiene miedo tampoco de enfrentarse incluso en público. Bueno, pues si es un hombre tan valiente, ¿qué es lo que dice? ¿Cuál es el centro de su mensaje? No he venido a hacer mi voluntad, sino la de aquel que me ha enviado. Y el gran proyecto de Jesucristo tiene nombre. Se llama establecer el reino de Dios en el mundo. O de manera más precisa, establecer el reinado de Dios en el mundo. Tal y como un judío de aquel momento era capaz de entenderlo, pero superando con creces todos los conceptos que en aquel momento estaban en boga. Este mundo se basa en tres cosas, que son las que están ahí: el poder, el tener y el placer. Y esto de establecer el reinado de Dios es darle la vuelta a la tortilla. Y frente al poder, el servir. Frente al tener, el compartir. Y frente al placer, el deber cumplido, que es un placer maravilloso que nadie nos puede quitar cuando lo llevamos a cabo. Por lo tanto, él dice algo revolucionario: convertíos y creed que ya está entre vosotros. Es decir, tenemos ese reino en potencia dentro de nuestro corazón. ¿Vale? Sigamos avanzando en el conocimiento de este hombre extraordinario, porque resulta que cuando le oímos hablar a sí mismo es cuando de verdad quedamos estupefactos, porque con sus palabras lo que nos está diciendo es que es Dios hecho hombre. Y para que vean que no me lo invento, aquí tienen algunos ejemplos. El Padre del cielo y yo somos una misma cosa. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Mi Padre y vuestro Padre. Se atribuye una relación única con el Padre del cielo. Y emplea una palabra que utilizaban los niños chiquititos, Abba, para referirse al Padre, que la traducción más correcta, no se escandalicen, es papuchi. Es una cosa muy cariñosa. Y esto causó un escándalo en aquel momento. ¿Por qué? Pues porque al Dios del cielo prácticamente no se le podía nombrar. Y de hecho había que decir el Todopoderoso, el Altísimo, y que alguien hablara de esa manera de aquel Dios tan lejano era algo que llamaba la atención. Fíjense qué cosa tan interesante. El mayor legislador de la historia de Israel había sido Moisés, que era el que había pactado la alianza del Sinaí. Y sin embargo, Jesús le enmienda la plana a Moisés, lo que de manera implícita está dando a entender que Él es Dios, puesto que en esa alianza pactada por Dios y el pueblo de Israel, si alguna de las dos partes cambia la alianza y no era el pueblo de Israel, el otro tenía que ser Dios. Esto lo entendieron perfectamente los judíos, sus enemigos, cuando dice: tú con tus palabras te haces Dios siendo un hombre. Además dice, antes de que Abraham existiese, Abraham había vivido 1750 años antes, yo soy. Es decir, habla de una preexistencia. Tus pecados te son perdonados. ¿Quién es este que es capaz de perdonar los pecados? Yo os juzgaré el último día. Cuando lo observamos desde un punto de vista lo más objetivo posible, es que tiene que haber llamado la atención en aquel momento. Nadie va al Padre si no es por mí. Y lo más fuerte, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dicho de otra manera, o se es santo en Cristo o no se es santo de ninguna manera. Pues imagínense que ahora aquí en medio de la plaza de Abarán hay un tío que dice que es Dios. Pues tenemos
Solo 3 posibilidades, es lo que se llama el trilema de Cristo. O está loco, o está mintiendo, o dice la verdad. Vamos a plantear estas 3 hipótesis, a ver qué pasa. ¿Está loco? Miren, este hombre es increíblemente inteligente. Continuamente a lo largo del Evangelio le están poniendo trampas subrepticias para poder atraparlo. Por ejemplo, ¿tenemos que pagar el tributo a Roma? Si dice que sí, es que va en contra del pueblo de Israel. Si dice que no, es que va en contra de Roma. Ya está, ya lo podemos atrapar. Respuesta de Cristo: enseñadme la moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Pues dadle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¡Genial! Una respuesta genial. Otra, maravillosa. Resulta que encuentran con que hay una mujer que ha sido atrapada en flagrante adulterio. ¿La matamos? Si dice que la matamos, ¿dónde queda su misericordia? Y si dice que no la matamos, va en contra de la ley de Moisés. Pues con 12 palabras, amigos y amigas, el discurso más corto de la historia y más contundente, porque con 12 palabras le salvó la vida a la chica. El que esté libre de pecado, que le tire la primera piedra. Y la chica sobrevivió. Maravilloso. ¿Está mintiendo? Bueno, es difícil pensar que un hombre que es el epítome de lo que es la cumbre moral de la humanidad esté mintiendo. Alguien que se comporta de la manera en la que lo hace con aquellos que más lo necesitan. Este hombre tampoco está mintiendo. Ni está loco ni está mintiendo. Pues nos queda que dice la verdad. Y claro, con toda propiedad podemos preguntar, ¿lo demostró? Y aquí es en donde viene el hecho de que yo voy a plantear 3 posibilidades de demostración de que lo que dice este hombre es verdad. Primero, los milagros. Esto de los milagros hoy en día tiene muy mala prensa. Cuando el propio Jesús atribuye un elemento demostrativo a los hechos que él lleva a cabo de manera extraordinaria. Si no me creéis a mí, creed a mis obras. Los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan. Si esto no se hubiera dado entre ellos, primero no lo hubieran creído y segundo le hubieran dicho, ¿pero de qué estás hablando? ¿Qué muertos? ¿Qué ciegos? Precisamente se lo tomaron muy en serio porque veían que aquellas cosas estaban cumpliéndose. De hecho, por ejemplo, el Talmud de Babilonia dice que ese tal Cristo los embaucaba con sus hechicerías, con lo cual de manera implícita está reconociendo que era capaz de hacer cosas extraordinarias. Si ustedes se van al Evangelio de San Juan, no van a encontrar la palabra milagro. Lo que van a encontrar es la palabra signo. ¿Por qué? Porque siempre son signos. ¿De qué? Del amor que tiene Jesús por aquellos que más sufren. Nunca verán a Jesucristo emplear un milagro en su propio beneficio. En el momento en el que le dicen cuando lo están crucificando, venga, bájate de la cruz, demuéstranos que eres el Hijo de Dios. Eso hubiera sido emplear ese milagro en su beneficio y vemos que Jesús no lo hace. La enfermedad está vencida con este hombre. Es como si de repente le proporcionara al enfermo una hipervitalidad que regenerara sus tejidos. De la misma forma que también es capaz de dominar la naturaleza. Anda sobre el mar, detiene una tormenta. La naturaleza jamás obedecerá una orden humana. Cambia el agua en vino. Y también se dicen resurrecciones en el Nuevo Testamento, el hijo de la viuda de Jairo, de la viuda de Naín, la niña de Jairo, el de Lázaro, que es el más contundente, el más evidente. Sin embargo, tendrían que ser más bien reanimaciones, porque volvieron a la vida nuestra, a la vida cotidiana, y al cabo de un tiempo volvieron a morirse. La resurrección de Cristo es otra cosa. Segunda hipótesis de demostración, las profecías. Esta particularmente fueron las que a mí me tocaron el corazón y me llevaron a creer en Jesucristo. Es un testimonio personal que les estoy dando. Vuelvo otra vez a lo que es la objetividad de lo que estamos viendo. Centenares o incluso miles de años antes de que se viniera al mundo, este hombre ya tenía muchísimos datos los judíos acerca de él. Es más, los profetas no son adivinos, no se confundan. Los profetas son personas que hablaban en nombre de Dios para animar al pueblo de Israel cuando pasaban por malos momentos o para reprenderlos cuando se apartaban de la alianza. Vamos a ver algunos ejemplos. Jacob, 1800 años antes de que naciera este hombre, dice: el Mesías será de la tribu de Judá y despertará la expectación de la gente. Se cumple en Jesús. El profeta David,
en el año 950 a.C. Les invito a que relean el Salmo 21, porque es como si David estuviera viendo casi 1000 años antes cómo fue una crucifixión. Se pueden contar mis huesos, me traspasan, tengo la boca seca. Léanlo, no me crean, léanlo y deduzcan por ustedes mismos si esta profecía se cumple o no. El príncipe de los profetas, Isaías, 720 años antes, dice: su madre será virgen, curará a ciegos y a paralíticos, padecerá tormentos, lo crucificarán. ¿Cómo podía saberlo si Dios no lo estaba inspirando? Miqueas, 700 años antes, nacerá en Belén. Fíjense qué datos tan precisos, y eran conocidos por los judíos del tiempo de Jesús. Baruc, año 600, Dios nos hablará cara a cara. Zacarías, medio milenio antes, en Jerusalén entrará montado en un burrito y lo venderán con 30 monedas. Y Daniel lleva a cabo lo que se llama la profecía de las 70 semanas. 70 semanas de años, 7 por 7, 49. Se sabía incluso no solo dónde iban a ser, sino más o menos cuándo nacería. Por eso dice el Evangelio que toda Jerusalén estaba expectante. Pero si las profecías no son lo suficientemente interesantes como para apuntar a esta persona en concreto y no a otra, vamos a quedarnos con la más potente de ellas, que es la resurrección. Los cristianos llevamos 2000 años diciendo que este hombre volvió a la vida para no volver a morir más, con un cuerpo divinizado, espiritualizado, transformado, que ya no está regido por las leyes de este mundo, que tiene una serie de características estudiadas por la teología que hacen que sea algo físico, pero diferente a lo que es la física. Pues bien, vamos a plantearnos si realmente pudo haber resucitado, como hipótesis, porque no quiero abandonar lo que es el marco científico de este congreso. Esto no es una catequesis, esto es una manera de acercarnos a este testimonio para plantearnos la posibilidad de que sea así. Si Cristo no ha resucitado, dice San Pablo, vana es nuestra fe y somos los más desgraciados de los hombres. Pero claro, antes de analizar la resurrección, vamos a ver un poquito cómo lo torturaron y cómo lo mataron. Porque supongo que todos ustedes habrán visto, o la mayor parte, la película de Mel Gibson. Pues la película de Mel Gibson es un pálido reflejo de la realidad. Primero, lo juzga el Sanedrín, que era el tribunal del Israel teocrático de entonces, 73 ancianos. Tú te haces Dios, por lo tanto estás blasfemando, mereces morir. Pero como estaban bajo el dominio de Roma, no podían mandar a matar a un hermano suyo. Se lo llevan al quinto procurador romano en la Judea, Poncio Pilato, al cual le importaba un pepino que éste dijera que era Dios, porque él tenía muchos dioses, que más daba uno más. Lo que sí le tocaba era que dijera que era rey, porque entonces iba en contra del César. Hemos oído a este diciendo que tiene un reino. Mi reino no es de este mundo, había dicho Jesús. Y en el Evangelio hay una frase de Pilato que a mí siempre me ha puesto los pelos de punta, No encuentro culpa alguna en este justo, punto y seguido, lo castigaré. Es decir, lo declara inocente, pero lo manda a castigar. Es una estratagema para tratar de salvarle la vida, porque Pilato piensa, vamos a golpearlo un poquito y que la gente vea sangre, a ver si se calman y dejan vivir a este pobre hombre. Pero claro, cuando hablamos de la flagelación, no son arañacitos de un gato. Dentro de un ratito, aquí tenemos a un forense, nos va a contar cosas acerca de cómo pudo haber sido eso y qué huellas nos quedan de ello. Hoy en día sabemos que tuvo dos agresores, uno a la derecha y otro a la izquierda, y que se encontraba encorvado. De hecho, como pueden comprobar, toda la espalda estaba arada, probablemente estaba desnudo, puesto que las nalgas tienen la misma profusión y profundidad, este tipo de heridas, que fueron causadas por el flagrum taxilatum, un látigo terrible que popularmente se conocía como la caricia de Satanás. Esa escena en la película de Mel Gibson, vuelvo a repetir, es nada comparado con la realidad, con lo que sabemos hoy en día que sufrió. Aquí tienen el modelo elaborado por Giulio Ricci del rostro del hombre de la sábana, en donde vemos que tiene, por ejemplo, el tabique nasal partido. Hay un momento en el Evangelio en el que dicen que, estando delante de Anás, el sumo sacerdote, le pregunta, ¿qué tontería es esa que estás predicando por ahí? Cuéntamela. Y Jesús, con una serenidad extraordinaria,
que sobrecoge, dice: yo siempre he hablado en público, nunca me he callado, no me preguntes a mí, pregúntale a los que me han escuchado. Y dice en ese momento que uno de los soldados, por hacer la gracieta y congraciarse con el sumo sacerdote, le da una bofetada. Mal traducido. La palabra griega del Evangelio es rapishma, que no es bofetada, es porrazo, golpe seco dado con un palo, y le parte el tabique nasal. Eso es shock cerebral. Y cualquiera de nosotros hubiera insultado a aquel mal hombre. Y sin embargo, Jesús, ¿qué dice? ¿Por qué me pegas? Si he hablado mal, dime en qué. ¿Por qué me pegas? Eso hace que se le salga un poquito el ojito de lo que sería el eje del otro. Y además, fíjense cómo tiene todo el cráneo. Eso se lo debemos no a un aro a través, que es como se representa habitualmente, mal hecho. Es un casco que se le encasqueta con el dolor de paroxismo que esto tiene que haber producido. Y no contentos con eso, dice el Evangelio que los soldados le empiezan a golpear con palos para clavárselo más profundamente con satánica malicia. Porque hacerle esto a un reo que no pretende huir y que no presenta resistencia es por pura maldad. Por pura maldad. No pudo haber cargado con toda la cruz, eso es un error. Una cruz de madera de cedro de olivo pesaría 200 kilos. Ni siquiera estando sano hubiera podido con ella. Por lo tanto, carga solamente con el palo horizontal de la cruz o patibulum, de la manera en la que están viendo ahí. Aunque no lo recoge el Evangelio, sí lo hace la tradición, que son las caídas. Es probable que se cayera mientras iba de camino, entre otras cosas porque estaba muy débil, porque o se flagelaba o se crucificaba, no las dos cosas. Porque no tiene sentido, ni siquiera sucede hoy en día, que se castigue 2 veces por el mismo delito a la persona. Este es el modelo elaborado por Miñarro, a quien tendremos la dicha de escuchar esta tarde, en donde vemos el rostro tan enormemente torturado del hombre de la sábana. Pues bien, si usted quiere coger a un hombre en plena juventud para que se desangre y se muera clavado en un palo, no lo puede hacer usted por aquí, porque se desgarra la mano. En la tracción que tiene que hacer para poder sostenerse, tóquense con cuidado en la muñeca y verán que hay 2 huesecitos que se separan, es más o menos por aquí. Pero cuidado, porque ahí está lo que se llama el nervio mediano, que es uno de los nervios que tiene mayor sensibilidad del cuerpo, y traspasar ese lugar destrozando el nervio mediano genera un dolor que la naturaleza no lo soporta y sobreviene un síncope y se puede morir de dolor solamente haciendo eso. Pues tuvo que tirar de las muñecas taladradas con los pie izquierdo sobre el derecho, atravesados por un clavo que atraviesa los empeines y llega hasta la madera. Un crucificado muere asfixiado, porque el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones, de esa manera no puede respirar y tiene que hacer un esfuerzo titánico de levantarse y empinarse y respirar, y se cae porque no lo soporta. Y así a lo largo de horribles horas de agonía. De hecho, como llegó tan desangrado, tan malherido por la flagelación, solamente dura 3 horas. ¿Pero qué 3 horas? Y tal y como vemos también en la película de Mel Gibson, venían las aves de rapiña, les arrancaban los ojos, les comían todo. Un horror. Lo que menos se escuchaba a los pies de la cruz eran alabanzas. Y sin embargo, en ese momento sublime, Padre, perdónalos, que no saben lo que hacen. ¡Amor! ¿Quién es este hombre? Por eso el centurión dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Llega otro tormento, que es romperles las piernas a los crucificados. Dice el Evangelio que cuando se lo van a hacer a Jesús, comprueban que ese hombre lleva ya durante mucho tiempo en una postura incompatible con la vida, pero tienen que asegurarse que está muerto y bien muerto, y por tanto tienen que informar a Pilato, y no se les ocurre otra cosa que atravesar con un pilum o lanza romana el 5º espacio intercostal, llegar a la aurícula derecha del corazón, en donde hay sangre fluida, y al tirar hacia afuera se abre un canal artificial por donde emana sangre y también tejido pleural, pericarditis, gracias Alfonso, pericarditis serosa, que San Juan, que era pescador, no era médico, confunde con agua. Por eso la ciencia le da la razón al Evangelio, porque vio salir sangre y agua del costado abierto de Cristo. Este es uno de los maravillosos crucificados elaborados por Miñarro. Repito, tendrán la oportunidad de conocerle y de hablar con él esta misma noche y luego irnos al museo en donde van a ver algo similar. Así es como tiene que haber sido un crucificado. Pues bien, según el Evangelio, lo bajan de la cruz
y lo colocan en brazos de su madre y luego aquí, en una sábana limpia, y lo dejan ahí. Pero cuidado, ¿cómo estaba el sepulcro? Una piedra enorme que había que mover entre varios hombres, tapando la entrada para que no entraran las animañas a comerse el cadáver. Sellos imperiales. Romper un sello imperial significa pena de muerte. Y no contentos con eso ponen a un grupo de guardias judíos y a un grupo de guardias romanos. Lo tiene difícil el cadáver. Pues amigos míos, el cadáver el domingo por la mañana no está. Ha desaparecido. Bueno, pues vamos a plantearnos la posibilidad, repito, de la resurrección, porque en el siglo XIX, Renan, Reimanus, Bullmann, todos estos racionalistas, pues decían cosas como, por ejemplo, bueno, es que robaron el cadáver. Planteémonos que es así, robaron el cadáver. Primero, ¿cómo lo hicieron? Los soldados no informan del robo del cadáver. Y cuando van a informar a las autoridades, ¿qué le dicen los judíos? Decid que mientras dormíais vinieron los discípulos y se llevaron el cadáver. Y si esto llega a oídos de vuestros jefes, tranquilos que nos los ganaremos. Y dice que le dan una fuerte suma de dinero a los soldados, los sobornan. Que un soldado se durmiera en una guardia también era pena de muerte. Allí no se andaban con chiquitas, iban a lo bestia. Pero roban el cadáver los apóstoles, ¿para qué? Para mantener una mentira que a ellos mismos les va a llevar también al tormento y a la muerte al cabo de pocos años. Nadie muere por algo que sabe que es mentira. No tiene sentido lo del robo del cadáver. Otra hipótesis racionalista. Bueno, es que no murió verdaderamente, sino que con el fresquito de la cueva, ¿no?, por la noche se reanimó. Y entonces yo digo, esta frase le encanta escucharla al presidente del Centro de Sindonología, que lo tenemos aquí en primera fila, la voy a decir otra vez textualmente. Explíquenme cómo un hombre en semejante estado, desangrado, las manos y los pies taladrados, el corazón abierto, se reanima, rueda el solo la piedra del sepulcro, lucha con los guardias, que me imagino que no lo dejarían escapar, y aparece en Emaús a 15 kilómetros de distancia charlando animadamente toda la tarde con los discípulos. Porque yo, esa muerte aparente la quiero para mí, para cuando me llegue el momento. Queda bonita, ¿no? Sí, entre otras cosas porque es contundente y es verdad. Y al final digo yo, qué muerte aparente, qué tontería. Este hombre estaba muerto y bien muerto. Y tenemos sangre postmortal en la sábana santa, si es verdad, como ya veremos, ya nos plantearemos si la sábana santa es la mortaja fúnebre de Jesucristo. Otra, bueno, es que en realidad fue una alucinación colectiva. Se pusieron morados de Tintorro de Galilea, allí los apóstoles, y dijeron, bueno, en una lucecita, y dijeron, ¡ay, es el Señor! Y ya se autoconvencieron de eso. Pero es que dice San Pablo que Jesús estuvo apareciendo durante 40 días a más de 500 personas. Eso no es una alucinación. Bueno, eso es directamente, yo qué sé, la mayor droga que se habrá tomado en la historia de la humanidad. Una alucinación no deja pruebas físicas de su presencia. Cuando se aparece Jesús a los apóstoles, ¿qué les dice? Dadme un pescado, un pescadito frito. Se lo come y deja las raspas. ¡Qué alucinación tan rara! Y mi favorita, el terremoto traga cadáveres. Esto también se ha dicho, porque con tal de no creer en la resurrección de Cristo, hay gente capaz de creer cualquier cosa. ¿Y qué dice esta hipótesis para desacreditar la resurrección? Pues mira, es que resulta, dice el Evangelio, que se produjo un terremoto. Pues qué fácil, se abrió una grieta y el cadáver se cayó por allí para abajo. Y cuando entraron ya no estaba, no lo vieron. Pero claro, es que resulta que llegan los apóstoles y se encuentran la sábana, keimená en griego, caída, allanada, alisada, sin el relieve característico que tendría de estar cubriendo un cuerpo muerto. Es decir, el estuche perfectamente colocado sin el cadáver en el interior. Es decir, es un terremoto que se traga lo que hay dentro de la tela, pero no la tela. Tampoco tiene sentido. Por lo tanto, planteémonos, amigos y amigas, como hipótesis, sin salir del marco científico, ¿y si resucitó? ¿Tú quieres que te diga cuál es la principal prueba de que Cristo resucitó? Que al cabo de 2000 años, en un pueblo que se llama Abarán, en un rincón del Mediterráneo, hay un grupo de gente hablando de él. Porque si Cristo no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado? Los apóstoles, perdón por la grosería, pero quiero que se te quede claramente grabado en el entendimiento, estaban cagados de miedo.
pensando que también les iban a hacer eso, lo mismo es a ellos. Si hubieran vuelto a Galilea de incógnito, hubieran vuelto a sus redes, de vez en cuando se acordarían de lo bueno que era el maestro, pero en la vida se hubieran puesto en marcha para poder llevar a cabo la mayor transformación que ha visto este mundo, que en 300 años convirtió al Imperio Romano a la fe de aquel Galileo crucificado. Es un milagro histórico. Para mí esa es la verdadera prueba, que todavía hoy en día sigue habiendo cristianos. ¿Y qué dice Jesús? Pues dice que pasarán el cielo y la tierra, pero mis palabras no pasarán. Mira que ha habido imperios que han tratado de acabar con Cristo, y aquí sigue Cristo, a pesar de todo. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos. Y ahora voy a escuchar a los cristianos, a ver dónde creen que está. Si es verdad que está vivo, ¿dónde está? Bueno, pues, según los cristianos lo podemos encontrar en los hermanos que me rodean. Donde haya dos o más reunidos, allí estoy yo, en medio de ellos, aunque no me vean. También me lo puedo encontrar en su iglesia. Cuando San Pablo va camino de Damasco para atrapar y maltratar a los cristianos, ¡pum!, se le aparece Jesús resucitado. ¿Y qué le dice? Saulo, ¿por qué me persigues? Ese me es muy importante, porque lo que me está diciendo es que perseguir a los seguidores, a la iglesia, es perseguirle a él. Otro, ¿dónde más lo puedo encontrar? Pues mira, lo puedo encontrar en los sacramentos. Tomad y comed, esto es mi carne. Tomad y bebed, esto es mi sangre. Y también lo puedo encontrar, ¿cómo no? Lo puedo encontrar en la oración. Y la oración no es hacer cosas raras, es entrar en la intimidad de tu corazón y hablarle con tranquilidad y con serenidad. Y también cuando pases por momentos difíciles. Yo las grandes conversiones las he encontrado después de momentos traumáticos. Es interesante esto, ¿eh? Y sobre todo cuando uno pasa momentos terribles, es cuando realmente ahí se ve la fe. Y ahora me voy a salir del marco científico por un momento, con permiso de mis compañeros, y voy a dar mi testimonio. Yo en el año 2006 tuve un infarto cerebral, que gracias a Dios, como ven, tonto del todo no me dejó. Y aquí donde me ven tengo 60 años, pero me he hecho una crema maravillosa y no se nota. Pues en ese momento yo hice mi reflexión y yo dije, Dios mío, yo he tenido una vida tan bonita, he tenido una vida tan maravillosa, he sido tan feliz y he hecho feliz a tantas personas, que es aquí en donde se demuestra la fe. Y yo no tenía miedo a morirme, se los digo de verdad. Lo que me dio fuerza para salir de eso era no dar el disgusto a mis padres, porque nadie debería ver morir a un hijo. Yo creo que eso es lo peor que puede pasarle a una persona. Y si alguno ha vivido esa experiencia, me dará la razón. Yo estoy preparado para ver morir a mis padres, pero ellos para verme morir a mí no. ¿Y dónde más le puedo encontrar? Pues también le puedo encontrar, si tú eres esa ovejita negra y piensas que puedes hacer mejor las cosas, jamás Jesús va a rechazar a nadie que venga con un deseo de cambiar. Esto es importante tenerlo en cuenta. En Jesús siempre hay esperanza. Jesús, ayer, hoy y siempre. No me miren a mí, miren la carita de esa niña, porque les voy a contar la historia con la que voy a poner la cerecita encima de la tarta de mi ponencia. Iba un grupo de empresarios que habían estado en un congreso, vamos a poner en Abarán, para que no tengan solamente congresos científicos. Y entonces llegaron al aeropuerto, al Altet, corriendo porque se les escapaba el avión. Tenían ahí los billetes y tal, habían quedado con sus esposas que llegarían a comer el viernes por la tarde. Y de repente cuando llegan a la terminal, ¡pum!, chocan con un puesto de manzanas y las manzanas salieron volando por todos sitios. Y los chicos siguieron corriendo, todos menos uno, que al ver lo que había pasado le dice a un compañero, mira, sigue y ya yo cogeré el siguiente avión, avisa a mi mujer de que llegaré más tarde. Y cuando vuelve para atrás descubre que la dueña del puesto de manzana era una niña ciega. Entonces, ¿él qué hizo? Se agachó, la niña estaba allí tanteando, llorando, recogió las manzanas, las que se habían estropeado las puso en una canasta aparte, le secó las lágrimas a la niña, sacó un billete y le dijo, toma, cariño, siento haber arruinado tu día. ¿Estás bien? La niña asintió. Bueno, pues nada, ya me voy, le dijo el chico. Cuando se marchaba, la niña le dijo, Señor, Señor, ¿es usted Jesús?
¿Y a ti cuándo fue la última vez que te confundieron con Jesús? Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, de verdad. En lo que viene el siguiente ponente, quiero pedirles un pequeño favor. El día 1 de octubre estrené mi canal de YouTube, que tiene esta conferencia y tiene muchas más. Les ruego que tengan la bondad de entrar en el canal cuando no tengan nada mejor que hacer. Además, el canal tiene un título precioso: Teología para gente corriente. Está bonito, ¿no? Pues me hacen el favor, se suscriben, divulguen los vídeos todo lo que puedan, porque de esa manera vamos a obligar a la plataforma de YouTube a valorar y a difundir este tipo de canales que yo creo que dan un poquito de alegría a las personas.